Al llegar el segundo semestre del año, Luces del Siglo publicó en su portada del 2 de julio Destapa corrupción pleito de los Chapur, donde se daba a conocer la disputa legal entre los hermanos Roberto y José Antonio Chapur por un terreno costero en la Riviera Maya. Una amplia investigación, que llevó en más de 2 ocasiones a este medio a publicar sobre el caso, refirió que los hermanos pretenden construir su propio complejo hotelero tras dividirse las acciones del grupo Palace Resorts. Esto puso al descubierto el remate de más de 260 hectáreas, propiedad de la nación por autoridades federales de la anterior administración y por el cual se presume un daño patrimonial superior a los 1.100 millones de pesos. Esta casa editorial informó la cronología de esta historia, pues hasta antes de separarse en 2011, el grupo Palace Resorts constituía un gigante turístico de 11 hoteles con más de 7.700 habitaciones, incluido el de Punta Cana, República Dominicana, colocado en el tercer lugar de las cadenas hoteleras del país. En enero de 2012, Grupo Palace Resorts separó sus 11 hoteles en 2 operadoras, Hoteles Palace Resorts y Hard Rock Hotel, desde donde los hermanos Roberto y José Antonio competían y combaten por la presunta ilegalidad en la venta del predio San Heracleo o Los Pájaros, que fuera propiedad de la nación. Para el 13 de noviembre de 2015, Francisco Vicente Cetina Novelo solicitó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano la actualización del avalúo catastral practicado al predio. Un año más tarde, Cetina solicitó al INDABIM practicar un nuevo avalúo sobre el predio y ese mismo día, coincidentemente, la SEDATU también solicitó avalúo para acelerarlo. Desde el 5 de enero de 2016, un grupo de invasores pretendió entrar al predio Yantén, propiedad de Roberto, para conectar con el Mar Caribe el predio Los Pájaros, que a la postre resultó ser de su hermano José Antonio a través de una venta ilegal avalada por funcionarios federales. Nuevamente, Luces del Siglo publicó en su impreso del 3 de julio, Quebranto de Chapur supera los 1.100 millones de pesos, donde se informa que el quebranto a la nación por el remate del predio Los Pájaros, que favoreció a José Antonio Chapur Sowol, oscila entre los 800 y los 1.100 millones de pesos, de acuerdo con los resultados de 3 avalúos realizados dentro de la disputa legal que el empresario hotelero enfrenta con su hermano Roberto por la venta ilegal de 260 hectáreas en la Riviera Maya. El predio ubicado en Puerto Aventuras, en el municipio de Solidaridad, fue vendido en 2016 en 61.491.365 pesos por la SEDATU cuando Rosario Robles estaba al frente. No obstante, en respuesta a esta situación que se había publicado, informamos que los legisladores locales pretendían abrir una investigación para que el quebranto patrimonial no quede en algo anecdótico, pese a que el asunto tenga jurisdicción federal. En julio pasado, aún con la 15ª legislatura al frente, la presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales, Gabriela Angulo Sauri, declaró que indagaría el hecho para determinar si existía ilegalidad. Hasta ahora, no se ha vuelto a saber que los exlegisladores se muestren preocupados por alzar la voz para que estos actos sean investigados. Hasta el momento, la 16ª legislatura no ha tocado el tema. Este rotativo publicó el día 16 que una auditoría externa encargada por el expresidente municipal de Otompe Blanco, hoy fallecido, Hernán Pastrana, arrojó irregularidades en el manejo de 100 millones de pesos durante la gestión de Luis Torres Llanes. Esta noticia fue declarada por el presidente municipal de Otompe Blanco, Otoniel Segovia Martínez, quien señaló que la Contraloría Interna y la Sindicatura Municipal ya preparaban las carpetas correspondientes para proceder ante la Fiscalía General del Estado. El dinero presuntamente desviado correspondería a retenciones hechas a trabajadores del ayuntamiento para el pago de cuotas del IMSS y del ISSSTE, así como aportaciones a entidades financieras que ofrecen crédito a burócratas municipales. El edil afirmaba que los funcionarios involucrados en las presuntas irregularidades son el expresidente municipal Luis Torres Llanes y la extesorera María Luisa Alcerreca Manzanero, aunque destacó que tampoco se descarta haya más involucrados porque la auditoría todavía no concluye. Al entrar agosto, este rotativo publicó en su portada una investigación donde se reveló que ni la directora general de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Carla García Rodríguez, se ha salvado de ser chamaqueada por la opacidad con la que la administración de la presidenta municipal, Mara Lezama, viene manejando los recursos públicos en Benito Juárez. Ante una solicitud que se hizo a la Dirección General de Obras Públicas del Ayuntamiento de Benito Juárez para que, conforme a la ley, publicara todas aquellas concesiones, contratos, convenios,
permisos, licencias o autorizaciones otorgadas durante el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2019, la funcionaria municipal obtuvo en respuesta que no había información al respecto. A través de un oficio del pasado 3 de julio, el propio titular de la dependencia, Salvador Diego Alarcón, justificó escuetamente que durante el periodo referido, la Dirección General de Obras la reporta sin información debido a que los convenios se encuentran en proceso de firmas y validación y en consecuencia no se cuenta aún con evidencia alguna para subir al portal oficial www.cancun.gov.mx. Obviamente el funcionario mintió porque para ese periodo y lo que va del tercer trimestre del año no solo existen licitaciones y contratos de al menos 10 obras por 88 millones de pesos, no reportados en la página web hasta la fecha, sino inclusive a la mayoría de las empresas constructoras ya se les dio el anticipo del 30% del presupuesto y la propia alcaldesa Mara Lezama ha dado el banderazo de arranque en varias de ellas. El paquete de 10 obras se financian con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las no reportadas ante transparencia durante el segundo trimestre son 6. Construcción del Parque Funerario, pavimentación de la Avenida Revolución, mejoramiento del Parque Cabá, pavimentación de la Avenida del Sol, construcción de guarniciones y banquetas y construcción de pozos de absorción. Las otras 4 obras asignadas durante el mes de julio, tampoco reportadas a transparencia, fueron pavimentación de calles de la región 227, construcción de cancha de Tocho Bandera en la región 200, pavimentación de calles en la región 227 y reconstrucción de pavimento en la región 96. El pasado 11 de enero, la propia Mara Lezama dio el banderazo de inicio a la pavimentación de la Avenida del Sol y un día después hizo lo propio en el arranque de los trabajos de repavimentación de más de 12.500 metros cuadrados de la Avenida Revolución, que beneficiarán a 5.600 vecinos. En relación a los procesos de licitación de la obra, la alcaldesa aclaró que las empresas participantes concursaron, licitaron y ganaron el proyecto y por lo tanto se les vigilará que le entreguen de la calidad indicada. El 3 de septiembre pasado apenas rindieron protesta y ya había pleito entre bancadas que integran la 16ª legislatura del Congreso del Estado por la instalación de la mesa directiva. Fue todo menos un acto solemne. La toma de protesta a los 25 diputados de la 16ª legislatura del Congreso del Estado que entró en funciones se convirtió en un tianguis. Legisladores que forman parte de las bancadas minoritarias reclamaron violaciones a la ley orgánica del Congreso por la forma en que se condujo a la elección para la mesa directiva por parte de Morena y sus aliados del Partido Verde y del Partido del Trabajo. Orquestaron la maniobra desde la comisión instaladora del Congreso, que estuvo en manos de Eric Gustavo Miranda, junto con la morenista Reina Durán y Hernán Villatoro. Ellos no hicieron caso a los reclamos del lado del Partido Acción Nacional, particularmente del diputado Eduardo Martínez Arcila. La controversia estribó en que la nueva ley orgánica del Congreso local fue aprobada en 2018 y el pasado 14 de junio apareció publicada en el periódico oficial de Quintana Roo, pero los diputados recibieron sus constancias antes, el 5 de junio. En este caso, la mayoría conformada por Morena, PT y Verde consideró que está vigente la ley anterior, que también obliga a establecer una gran comisión y no una junta de coordinación política. En este último caso, no es posible que el mismo partido presida la mesa directiva y además la Junta de Coordinación Política. La instalación de la mesa directiva, acusaron los partidos opositores, son ilegales y no generan certeza jurídica para el acto de entrega del tercer informe de gobierno de Carlos Joaquín González. Aún así, tomaron protesta. Entre gritos, porras, abucheos, portazos, consignas, aplausos y una gran aglomeración de asistentes, los nuevos legisladores tomaron posesión de las curules con un balance de género de 13 mujeres y 12 hombres. El cambio de legislatura no fue sencillo para el panista Martínez Arcila, quien viene de presidir la Gran Comisión de la 15ª y mantiene su curul por la vía plurinominal. Con gritos de "fuera Arcila" comenzó la sesión. Al propio legislador no se le alcanzaba a escuchar cuando tomó la palabra, pues los asistentes, muchos de ellos acarreados por la senadora Maribel Villegas, interrumpían su discurso. Villegas Canché, quien debía estar en sesión dentro del Senado de la República en la capital del país, se presentó en el Congreso del Estado con decenas de personas para irrumpir durante la toma de protesta y prácticamente dio portazo con sus acompañantes.
Tras condenar la ejecución de un comandante de la policía estatal, el gobernador Carlos Joaquín González denunció que grupos criminales coludidos con políticos del pasado pretenden desestabilizar su administración. En administraciones anteriores, no solo hubo favores políticos, sino colusión de políticos y delincuentes para formar alianzas en un juego perverso, donde los delincuentes desestabilizan al gobierno para generar animadversión y facilitar acceso al poder del grupo político asociado, sentenció el mandatario estatal. Durante la gestión de Carlos Joaquín, alrededor de 400 presuntos delincuentes han sido vinculados a proceso, además de que se han encarcelado a diversos jefes de grupos criminales. En nuestra edición del 2 de julio, se publicó que al cierre de mayo, 22 dependencias del gobierno federal registraron reducciones en el gasto, mientras que los recursos para la Secretaría de Energía fueron 4 veces mayores. En total, los ramos administrativos que incluyen a 26 dependencias registraron un gasto de 418.557 millones de pesos, una reducción de 13.2% frente a lo gastado en el mismo periodo de 2018. Las otras 3 secretarías con incrementos fueron Trabajo y Previsión Social, Bienestar y Defensa Nacional. Las mayores reducciones se dieron para Agricultura y Desarrollo Rural, Educación Pública y Comunicaciones y Transportes. En agosto pasado, se dio a conocer que los feminicidios aumentaron 150% en los últimos 4 años y las violaciones se incrementaron 37% en el mismo periodo, según datos oficiales. En los primeros 7 meses de 2019, las fiscalías y procuradurías estatales iniciaron 540 carpetas de investigación por feminicidio, mientras que en 2015 se contabilizaron 216. Es decir, que el promedio diario pasó de 1 a 2.5 de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que reporta este delito de 2015 a la fecha. El año pasado, los estados reportaron 494 feminicidios entre enero y julio, 46 casos menos que este año. Las cifras del Secretariado Ejecutivo indican que en enero se abrieron 71 carpetas, en febrero 70, en marzo 84, en abril 74, en mayo 75, en junio 81 y en julio 85. María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, consideró que las políticas para combatir la violencia de género han sido un fracaso. En cuanto a violaciones, el Secretariado Ejecutivo registró 9.928 casos entre enero y julio de este año, 37% más que los 7.242 reportados en el mismo lapso de 2015. La cifra de este año también fue 11% mayor a la registrada en los primeros 7 meses de 2018. Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, rechazó el 20 de agosto que haya inacción de las autoridades federales en el combate a la violencia de género. En entrevista, la secretaria aseveró que todas las secretarías de Estado verdaderamente tienen el compromiso de combatir la violencia contra las mujeres. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda comenzó en agosto pasado a indagar la venta de terrenos federales que hizo la SEDATU durante la gestión de Rosario Robles, informó su titular, Santiago Nieto. En las transacciones de la compraventa de estos terrenos, presuntamente están involucradas empresas fantasma, tal como ocurrió en el megadesvío de recursos operados entre 2013 y 2018 desde la Secretaría de Desarrollo Social y la propia SEDATU. El 6 de julio del año pasado, Reforma dio a conocer que la SEDATU había vendido en una 20ª parte de su valor un predio de 262.5 hectáreas ubicada sobre la carretera Cancún-Tulum, en Quintana Roo, que había sido evaluado por un perito de la entonces Procuraduría General de la República en 1.240 millones de pesos. Al día siguiente de conocerse esa información, Andrés Manuel López Obrador, entonces virtual presidente electo, consideró que dicha transacción debería investigarse. Durante el último año, 1 de cada 3 mexicanos aceptó que pagó un soborno para obtener un beneficio o acceder a un servicio prestado por el Estado, de acuerdo con el Barómetro Local de la Corrupción América Latina y del Caribe 2019, elaborado por Transparencia Internacional. A pesar de que hubo una disminución respecto de 2017, el porcentaje de mexicanos que pagó una dádiva fue de 51%, por lo que el país se ubica como el segundo en la región, solo por debajo de Venezuela, en donde se realiza esta práctica. El estudio, dado a conocer en septiembre pasado, establece que 9 de cada 10 mexicanos considera que la corrupción sigue siendo un problema para el país. Sin embargo, perciben una mejoría con respecto a otros años.
La Secretaría de la Función Pública presentó ante la Fiscalía General de la República 33 denuncias por presuntos actos de corrupción, entre ellos el desfalco conocido como la estafa maestra y por la llamada Casa Blanca. De acuerdo con el primer informe de gobierno, que comprende el periodo que va del 1 de diciembre de 2018 al 30 de junio pasado, entre las denuncias están 20 casos en los que se detectó un enriquecimiento ilícito por parte de distintos servidores públicos. En agosto de 2015, la Secretaría de la Función Pública, entonces a cargo de Virgilio Andrade, determinó que no había existido ninguna irregularidad en la adquisición del inmueble. Se presentaron 33 denuncias por hechos probablemente constituidos de delito que pudiesen afectar los intereses de la Federación, lo que representa un 55.93% de efectividad de cumplimiento, una por daño en propiedad ajena, 20 por enriquecimiento ilícito, 4 por convenios relacionados con la estafa maestra, 5 convenios celebrados por instituciones públicas educativas, una de Presidencia, una de la Casa Blanca y una denuncia de Ayotzinapa, detalló. La Organización Mundial de Aduanas y la Interpol llevaron a cabo el operativo mundial en contra del contrabando de fauna salvaje, que permitió la confiscación de decenas de miles de animales en peligro de extinción y el arresto de casi 600 sospechosos. Por su parte, el secretario general de la organización, Jürgen Stock, señaló que los delitos contra los animales silvestres no solo afectan al medio ambiente, también tienen un impacto por la violencia, fraude y lavado de dinero que está vinculado con el contrabando. Entre otras especies, miles de tortugas fueron rescatadas en Kazajistán, mientras que un cachorro de tigre blanco fue interceptado en México y se confiscaron más de 500 kilogramos de marfil procedente de cuernos de elefantes. El incendio que arrasó la Amazonia de Brasil avivó el temor a nivel mundial. Líderes y gobiernos se sumaron en agosto pasado al llamado por la protección de esa zona selvática, mientras el presidente brasileño Jair Bolsonaro insistió en señalar como posibles responsables a las ONG. El presidente francés Emmanuel Macron señaló que los incendios suponen una crisis internacional y aseguró que la cuestión se trataría con urgencia ese fin de semana durante la cumbre del G7 en Francia. Las declaraciones del galo no fueron bien recibidas por Bolsonaro, quien lo acusó de tomar un asunto interno de Brasil y del resto de los países amazónicos para obtener beneficios políticos. En América Latina, varios países, entre ellos Costa Rica, expresaron su preocupación por los devastadores incendios. Colombia ofreció a Brasil, Bolivia, Ecuador y Perú realizar un proyecto conjunto de prevención frente a la catástrofe ambiental. Chile confirmó el ofrecimiento de ayuda, al igual que Venezuela, que manifestó su profunda preocupación. Al menos 5 personas murieron en las Bahamas por el paso devastador del huracán Dorian, confirmó en septiembre pasado el primer ministro Hubert Minnis. El ministro de Relaciones Exteriores, Darren Henfield, dijo que los equipos de socorristas esperaban obtener una mejor evaluación del daño catastrófico reportado en regiones de Abaco una vez que se aclararan las condiciones climáticas. Tenemos informes de víctimas, tenemos informes de cuerpos vistos, precisó el canciller. No podemos confirmar esos informes hasta que salgamos y lo veamos. Dorian, en ruta a Estados Unidos, dejó en las Bahamas escenas de devastación sin precedentes y la cual parecía destinada a aumentar. Al menos 13,000 casas resultaron dañadas o destruidas. El fenómeno descargó toda su furia sobre las Bahamas como huracán de categoría 5, la más alta posible, azotando por más de 24 horas con ráfagas de viento de hasta 340 km por hora. Entre las inundaciones y los apagones en la mayoría de las islas, los esfuerzos de los socorristas procedían lentamente, con algunas áreas sumergidas por el agua que resultaban inalcanzables. Ruega por nosotros, fue la apelación de Minnis. El fenómeno se ralentizó en las últimas horas al bajar a categoría 4 y vientos máximos sostenidos de 250 km por hora. En Florida, todas las precauciones fueron tomadas. 5 puertos fueron cerrados, así como varios aeropuertos. Los vuelos cancelados eran alrededor de 1,275, la mayor parte de ellos en la terminal de Fort Lauderdale. Su vórtice llegó primero a la isla Gran Bahama el domingo por la noche y 18 horas después parte de él seguía ahí, indicaron los meteorólogos. De acuerdo con Masters, entre más tiempo permaneciera Dorian estancado en las Bahamas, el sistema de baja presión tendría más posibilidades de erosionar al de alta presión y jalar al huracán hacia el norte, lejos de Florida.